Mis hermanos, durante esta mañana estaremos dando continuidad al Salmo 23 en el versículo 1, en la segunda parte de esta porción, cuando dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ok? Dentro de la primera oración, notamos que David declara el sentido de pertenencia a quien él mismo se debe. Conoce a su pastor, y es lo que veíamos hace 8 días, y se sujeta bajo el señorío de este pastor. Sabe los propósitos por los cuales se reveló desde la creación hasta la manifestación al pueblo de Israel. David también conoce lo que implica ser una oveja, y él también sabe lo que implica ser pastoreado. Por tanto, dentro de este salmo, David expresa esa confianza de pertenecer a aquel que lo ha llamado. Ahora, hermanos, bajo la persona de Jesucristo, el Señor mismo es que se ha revelado como ese pastor que da su vida por las ovejas. La imagen que veíamos hace 8 días y que hacíamos mención es la misma. Cristo llama a sus ovejas, aquellos que le oyen y reconocen la voz del buen pastor, esto es, que se dejan instruir y se dejan enseñar, capacitándolos para llevar una relación con aquel Dios que se revela en la persona de Jesús como la imagen de aquel a quien no podemos ver, pero que Dios nos ha dado uno para que sepamos que en Él está revelado nuestro Salvador. Durante esta mañana estaremos tratando con la seguridad a la que David se refiere cuando pronuncia las palabras nada me faltará. Esto es en el Salmo 23, 1, y luego lo describen de esta manera, 23, 1 y después de la coma, B, por así llamarlo. ¿Ok? Él entiende que si el Señor es su pastor, nada le va a faltar. Pero, ¿qué pasa cuando el Señor no es el pastor? Creo que entendemos. Si el Señor no es mi pastor, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero si el Señor no es mi pastor, podríamos decirlo de esta manera: todo me faltará. ¿Ok? Vamos a indagar un poquito sobre esto, hermanos. Pongamos esto en las manos del Señor y que Dios nos ayude para poner esto en su control. Vamos a orar. Buen Señor, queremos encomendar este tiempo en tus manos, sabiendo, Padre, que tú tienes palabra para todo corazón. Quieras llevarnos a poder mirar a Cristo a través de tu palabra. Y Señor, permítenos, Dios, poder ponernos a cuenta contigo en todo tiempo y saber que tú sigues reinando, Señor, sobre todas las cosas. Padre, que nuestras palabras sean las necesarias y las suficientes para declarar tu evangelio y la obra de Cristo Jesús a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Primeramente, hermanos, debemos de entender el sentido correcto de las palabras. ¿Ok? El sentido correcto de las palabras. Si pueden ir al Salmo, capítulo 23, por favor. Y vamos a leer el versículo 1. Todos mis hermanos, por favor, leamos el versículo 1. Dice: Jehová. Amén. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y con esto, hermanos, a lo que les quiero llevar a entender cuando digo el sentido correcto de las palabras, es que cuando usamos el término nada me faltará, que está escrito dentro de este salmo, y lo aplicamos a la vida de una oveja, recuerden, el que está hablando es la oveja desde el punto de vista de la oveja, y él está viendo al pastor, que es el pastor de pastores. Entonces, cuando usamos el término nada me faltará y lo aplicamos a la vida de una oveja, nuestro sentido común, es decir, cuando nosotros leemos de manera cuidadosa, nos debe de llevar a pensar que la oveja no está pensando en cosas materiales y tampoco en cosas físicas, sino todo lo contrario. Esta ovejita puede descansar sabiendo que tiene un lugar, alimento
y cuidado suficiente. Eso basta para que pueda doblar sus patitas y pueda dormir tranquilamente sabiendo que el buen pastor la ha proveído durante ese día. ¿Ok? La oveja no tiene sus pensamientos en las cosas materiales. Esta oveja, por así decirlo, solamente basta el lugar, el alimento y el refugio, que es lo único que necesita. Por tanto, cuando David dice, nada me faltará, no se refiere a los bienes materiales o físicos. Debemos recordar que él estuvo con el rey Saúl, estuvo dentro del palacio, ¿sí? Ya desde ahí nos damos una idea de que no tenía necesidad. También debemos de recordar que él fue el rey de Israel. Tenía las riquezas que cualquier persona pudiese tener. Tenía el servicio de sus siervos, tenía el alimento necesario, podía mandar a una persona, esta persona tenía que obedecer. Él podía mandar y ejecutar las órdenes que él quisiera y las personas deberían de hacerlo. De cierta manera, no tienen o no tenía necesidad de ello. Su corazón estaba satisfecho con lo que el Señor le estaba proporcionando día con día. Por tanto, este es un buen término para expresar lo que David quiere dar a entender cuando nos dice, nada me faltará. Es decir, lo que David quiere dar a entender es que él tiene contentamiento con la vida que Dios tiene para su vida. ¿Sí? Él simplemente tiene ese contentamiento. Así como nosotros deberíamos de tener contentamiento por cada una de las cosas que el Señor nos otorga. Cuando nuestro corazón está repleto de la gracia y misericordia de Dios, entendiendo que no lo merecemos, pero por sus misericordias lo tenemos, podemos descansar sabiendo que somos pastoreados por aquel que nos ha dado la vida, mis hermanos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, Juan, capítulo 16, versículos 32 y 33. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Cristo, hermanos, está advirtiendo que este buen pastor, es decir, él mismo que se está adjudicando el título del buen pastor, será herido. Que las ovejas van a ser dispersadas. Pero él les dice, no se preocupen, el Padre, es decir, aquel que me envió, está conmigo. Nuestro consuelo debe de venir de arriba para toda alma que está en esta tierra, hermanos. Jesucristo sabía dónde tenía los ojos puestos, su corazón, sus esperanzas. Él sabía que el que lo había enviado era fiel y verdadero, que no lo iba a abandonar. Él sabe que su Padre, mis hermanos, mantiene su promesa y Él lo iba a cumplir. Si el cristiano pusiera atención a las palabras de Cristo, entendería que su vida es un llamado precisamente a prevalecer por fe. Nosotros andamos por fe, hermanos. Nuestra vida, el momento en el cual nosotros nos levantamos y encomendamos cada una de nuestras cosas en manos del Señor, simplemente estamos dando a conocer que nosotros estamos viviendo por fe. ¿Sí? Porque no sabemos si lo vamos a tener o no, pero creemos que dentro de sus misericordias Dios nos los va a otorgar. Dios no llamó al hombre para acumular tesoros, y eso lo sabemos. Cada uno de nosotros entiende como cristiano que nosotros no estamos llamados para estar acumulando riquezas. ¿Sí? Si las hemos de acumular, ¿dónde dice la Escritura que las debemos de hacer? En el cielo, ¿verdad? Ahí es donde verdaderamente nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra juventud debe de estar puesta. Ahí es en donde está nuestra verdadera riqueza. Por tanto, el texto cuando dice David, nada me faltará, se refiere a precisamente, como dijimos, a tener ese contentamiento, pero también a que Dios ha preordenado todas las cosas para la obra de Jesucristo se haga manifiesta en la vida del creyente.
Y cuando nosotros nos referimos a estas palabras, hermanos, queremos decir que Dios, al tomarnos como ovejas, si somos de aquellos que Dios nos ha llamado desde la eternidad, Él mismo ha ordenado sus designios, que son prácticamente nuestros caminos, por los cuales Dios se va a manifestar en algún momento de nuestras vidas. ¿Ok? ¿Y qué pasa, mis hermanos, si para poder llegar a Cristo y al conocimiento de la verdad, ¿sí?, es necesario la aflicción? Pensamos que el cristiano siempre debe de andar feliz, que debe de andar contento, ¿sí? Pero nuestras vidas, como les decía yo, Dios las ha trazado desde principio a fin. David dice, mis ojos, ¿sí?, mi embrión, vieron tus ojos. Y estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar ninguna de ellas. Todas las cosas que Dios hizo para hasta que el día de hoy tú conozcas y sigas aprendiendo de Dios, fue Dios quien las ordenó. Él permitió cada una de esas cosas. Y hoy, mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta cuando el pastor dice, nada me faltará, debemos de entender que en ese nada me faltará, inclusive las aflicciones son necesarias. Son necesarias, hermanos. Algunos cristianos la vivirán tranquilamente, pero nunca entenderán el propósito de la aflicción. Y algunos otros serán afligidos en extremo. Probablemente no conozcan la paz, pero tendrán su recompensa también, tanto el uno como el otro. Porque el Señor, mi hermano, como sabemos, no es deudor de nadie. Entonces, ¿qué diremos si al Señor le place poner aflicción? ¿Acaso, dice Pablo, Dios es injusto? Para nada, hermanos. Él no es injusto. Porque Él dice, Jesucristo, antes de partir, les está advirtiendo a aquellos hombres que son sus ovejas. Él les dice, en el mundo tendréis aflicción. Es necesario para que por estas causas, adversidades y problemas, nosotros podamos descansar en que Dios está haciendo la obra entre su pueblo. Las angustias a las que se refiere nuestro Señor Jesucristo en el texto son aquellas por causa precisamente de la persecución y el testimonio de Cristo. No son nuestras aflicciones que el creyente se forma o cree. No es por nuestra falta o por nuestra necesidad de bienes materiales, ni tampoco de bienes físicos. Esas aflicciones, hermanos, nosotros, en la voluntad del Señor, simplemente las ponemos en sus manos, sabiendo que si nos esforzamos, vamos a tener un empleo. Y ese empleo, Dios nos va a conceder poder tener conforme a qué, a lo que nosotros podamos adquirir. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces la persona quiere tener más de lo que gana. Gana 1,000 pesos y quiere gastar 10,000 pesos. Jamás va a poder recuperar, jamás va a poder cubrir esos gastos. ¿Sí? No lo va a poder hacer, hermanos. Por lo tanto, ser oveja del buen pastor es causa de aflicción, y la Escritura y la historia provee ejemplos innumerables de esas aflicciones. Moisés, que queja tras queja delante del pueblo, aún el Señor le permitió poderlo llamar y poderlo poner. David, dentro de sus mismas aflicciones, él sigue siendo una oveja, pero tiene este tipo de adversidades. Y Dios es el que permite, ¿para qué? Para que cuando nosotros vemos los textos, miramos cómo la mano del Señor lo permitió para poder glorificarse a sí mismo. Fuera de la Escritura, hablando, por ejemplo, de alguno de los misioneros, hombres que han dado sus vidas para poder dar a conocer el Evangelio, también vemos cómo sus aflicciones son causa del testimonio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deber conocer los caminos de nuestro pastor, ya que de esta manera entenderemos sus propósitos. No sea precisamente que nos encontremos batallando en contra de la voluntad de Dios. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Tengo un amigo que él ahora es cristiano, pero él, antes de ser cristiano, lo único que lo sustentaba en el camino al cristianismo y que el Señor le revelara la obra de Dios, ¿saben qué era? Simplemente eran las oraciones de sus padres, de su familia, y a lo mejor uno que otro amigo que por ahí estuviera orando por él.
Este hombre no fue estorbado en decirle ya no lo hagas, ya no lo hagas, ya no lo hagas. Simplemente él era sustentado por las oraciones y por el consejo de decir, no está bien que lo hagas, pero es tu decisión al final de cuentas, porque es tu corazón el que quiere hacerlo. Pero algunas veces, hermanos, nosotros mismos queremos estorbar, pero no nos damos cuenta que a lo mejor al estar estorbando, muchas veces estamos precisamente estorbando los propósitos de Dios. ¿Cómo sabemos o cómo es que no sabemos que Dios mismo quiere entregar a esta persona a las aflicciones? ¿Sí? ¿Cómo es que no sabemos que Dios quiere que él salga de ese lugar en donde lo están consintiendo de cierta forma para que él vaya y experimente como el hijo pródigo y se vea puesto entre los cerdos, perdiéndose? ¿Para qué? Para que realmente él pueda venir y entender que el que lo está llamando es Dios y no el hombre. Por eso es que decimos, no sea que nos encontremos batallando en contra de la voluntad de Dios. Entender esta parte, hermanos, es entender lo que David dice, nada me faltará, porque aún esas aflicciones son necesarias para el cristiano. Son buenas cuando se descansa en el Señor. Son buenas cuando verdaderamente el hombre pone sus ojos en Jesucristo, cuando él realmente pone sus esperanzas en nuestro Salvador. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando David dice precisamente esas palabras, nada me faltará, es porque está conociendo a aquel, como dijimos hace 8 días, al Señor que es su pastor, a aquel que lo saca, que lo provee, que lo cuida y que lo dirige por caminos que él mismo ya ha andado. No está esperando, hermanos, a que esta ovejita vaya conociendo sus propios designios. Dios ya los tiene. Y para poder llegar a ser un varón convertido, una persona convertida en el Evangelio, simplemente necesita confiar en el Señor y saber que nada le va a faltar, que todo está puesto en las manos de Dios. En segundo lugar, debemos de entender el valor de aquel a quien se le atribuyan las palabras. Nuestro destino descansa totalmente en a quien le pertenecemos, al buen pastor. Si hemos caído en manos del buen pastor, entonces podemos decir confiadamente, nada me faltará. Pero si el Señor no es mi pastor, entonces, hermanos, como decíamos en un principio, todo me faltará. Y con esto no me refiero nuevamente a los bienes materiales o físicos, sino a los medios que Dios ha preordenado para que la obra de Cristo se haga manifiesta. Es decir, aquel que no tiene al Señor como su pastor, sigue siendo un hombre pecador, sin justificación y sin Dios en este mundo, apartado de toda justicia de Dios mediante Jesucristo, siendo solamente un hijo de ira, condenado a padecer los terrores del infierno por la eternidad. Esa es la consecuencia de no tener su confianza en aquel buen pastor. Por un lado, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por el otro lado, si el Señor no es mi pastor, todo me va a faltar. Y hay consecuencias en ello. Entendiendo que nuestro bienestar depende exclusivamente, hermanos, de la administración de aquel a quien le pertenecemos. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro destino, si nosotros lo vemos desde los ojos de David, nuestro destino como ovejas depende mucho del pastor a quien nosotros le pertenecemos. Si el pastor es bueno, siéntanse afortunados, bendecidos por el Señor. Pero si el pastor es malo, va a haber consecuencias. En el texto de Juan, si pueden ir a Juan capítulo 10, vamos a leer del 7 al 18. Dice la Escritura: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo está describiendo en esta porción es básicamente lo que hace el buen pastor y lo que hace el mal pastor. El buen pastor, dice el versículo 7, se identifica como la puerta de las ovejas. Él es el único mediante el cual las ovejas entran y se reúnen como un rebaño. Todos aquellos que pertenecen al buen pastor saben quién es este pastor. Lo reconocen, entienden quién es él. En el versículo 8 nos dice que los malos pastores se hicieron a sí mismos. ¿Por qué? Porque dice, todos los que antes de mí vinieron, antes de venir al Señor, antes de conocer de Cristo, ¿qué crees? Ellos ya eran pastores. Ellos ya habían conocido aquellas cosas, a lo mejor las virtudes o los beneficios que les podía ofrecer el Evangelio. Estos pastores se hicieron a sí mismos de este oficio y buscaron el propio testimonio de Cristo dentro de sus propias vidas, modificando y cambiando algunas de sus conductas. Jesús les dice, estos son ladrones y salteadores, porque no entraron por la puerta. Solo la oveja que ha entrado por esa puerta, es decir, por el proceso que nuestro Señor mantiene y hace y establece dentro de su iglesia, sabe quién es este buen pastor y lo oyen. Es la característica que tiene, hermanos, que lo oyen. ¿Y por qué debemos de entender esto? Porque dijimos en un principio, porque debemos de entender el valor de aquel a quien se les atribuyen estas palabras. En el versículo 9, dice, todo aquel que entra por aquella puerta tiene la bendición de manifestar la obra de Cristo en su vida. ¿Por qué? Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Hay una acción, mis hermanos, que cuando la oveja entra en esta puerta, hay algo visible que se manifiesta. Y eso es la salvación de la persona, la salvación del creyente. Algo obviamente que estos ladrones no pueden hacer, porque la salvación es visible. Esta oveja entró, no se quedó observando, sino que su deseo precisamente fue profundizar en las verdades del Señor, porque el Padre mismo la había traído. ¿Sí? Dice este versículo, el 9, y entrará y saldrá. ¿Y cuando sale, hermanos? ¿Qué crees que haya? Dice la Escritura, hallará pastos. Él no trabaja, o más bien la oveja, el buen pastor, es el que le da el alimento. La oveja no trabaja por su alimento. El buen pastor ya tiene preparado el alimento. El alimento para su alma solamente es el banquete puesto que revela a nuestro Señor Jesucristo. No se está inventando cosas, no se está esforzando por querer mostrar nuevas verdades o por querer mostrar nuevos principios o nuevas cosas en la iglesia. Simplemente toma la palabra y decimos y expone la palabra. Eso es todo lo que tiene que hacer. Porque ya los pastos están cuando Él sale.
no los están trabajando, no los están sembrando, no les están diciendo espérame tantito, ya están puestos. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él ya estaba puesto, Él preparó esa mesa. Él está esperando, hermanos, a que nosotros pasemos con Él. El impostor, dice la Escritura, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y esto, en el contexto que estamos hablando, está hablando de las ovejas. El ladrón viene para matarlas o para hurtar las ovejas, para matar las ovejas y para destruir las ovejas. Esto pasa cuando simplemente no se entiende el valor de lo que significa tener una sola alma, mis hermanos. Porque una sola alma, sí, por esa alma, nuestro Señor Jesucristo dio su vida. Y si nuestro Señor Jesucristo dio su vida por esa sola alma, ¿cuánto no más debe de valer para aquel que ha sido puesto como encargado de aquel a quien le tiene que dar cuentas? Hermanos, una sola alma para nuestro Señor lo es todo. Porque es el Hijo de Dios el que murió, el que padeció, el que derramó su sangre. Sin embargo, el mal pastor, hermanos, simplemente la desecha, la hace a un lado, la quita, le estorba, no le sirve. ¿Por qué? Porque no cumple con sus propios principios. En el versículo 11, el buen pastor se entrega por cada una de ellas. En el versículo 12 dice que el asalariado, es decir, el impostor, aquel que desempeña el oficio para recibir el pago o reconocimiento por su trabajo, simplemente abandona aquello que no le costó. La desecha, no la quiere, no la necesita. ¿Por qué? Porque obviamente la conoce, pero la conoce superficialmente. Él no ha estado con ella para poder apacentar el corazón de la oveja. El mal pastor solamente pone sus ojos en ver y entender qué es lo que ellos pueden darme y ver de qué forma yo me puedo beneficiar. ¿Sí? Pero mis hermanos, si el Señor te ha dado un alma, cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, Dios está confiando en ti, a una persona. Tú no sabes si Él es de esas ovejas de Dios. Pero lo que sí sabes es que Cristo murió por todo aquel que cree en Él. Y tu tarea para poder llevar la palabra de Dios es derramar completamente tus fuerzas, invertir completamente en esa oveja, que aún no sabemos si es oveja, pero el tiempo lo va a decir, hermanos. El tiempo nos dirá si realmente valió la pena. Y aún, aunque no valiera la pena, el Señor nos permite poder formarnos para poder seguir compartiendo, ¿sí? Y dando a revelar los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa sola oveja, nosotros no sabemos cuánto le vamos a invertir, el tiempo que vamos a estar con ella. No sabemos cuánto va a ser el tiempo que vamos a tener que llorar, que vamos a tener que abrazar, que estarnos trasladando, que estar con ellas. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce ese corazón, hermanos. Y nuestro propósito al tener la palabra de Dios es también decir, consolar ese corazón. Hablarle las verdades de nuestro Señor. En el versículo 13 dice que nuevamente, nos vuelve a repetir lo mismo del 12, el asalariado, el impostor no le importan. En el 14, el buen pastor conoce sus ovejas y las suyas le conocen. Existe una relación mutua. No es nada de que nada más de la iglesia y punto. Es más allá de la iglesia, hermanos. Es estar inclusive con el hermano en su casa, en cualquier día de la semana, poder llegar, poder visitarle, poder ir, poder compartir los alimentos, la cena, la comida, el desayuno, lo que se dé, pero estar con esa familia, con esa persona. ¿Por qué? Porque es la oveja del Señor y Dios la ha puesto en nuestras manos para poderla llevar a ese redil, para poderla identificar con aquellos que están diciendo que son salvos bajo el nombre de Cristo. En el 15, Jesucristo dice, así como el Padre me conoce a mí, también la confianza que se establece es un vínculo divino que nos lleva a someternos bajo el llamamiento que cada uno tenemos. Si eres oveja, te sometes al pastor, y si eres pastor, te debes a tus ovejas. Cada uno de nosotros, hermanos, así como Cristo establece esa relación divina, un vínculo divino, así también la relación entre la oveja y el pastor debe de
superar o de traspasar, mis hermanos, cualquier barrera. Que tengan esa carta abierta para poder hablar cualquier tema, bajo cualquier circunstancia. ¿Sí? Entendiendo que lo que se habla, obviamente, es siempre buscar el bien de la oveja. En el versículo 16, el buen pastor no solo se preocupa por las que tiene, con las que ya están identificadas dentro del redil, sino por aquellas en las que está trabajando, está invirtiendo el tiempo. Las llama mis ovejas, porque sabe que le pertenecen, porque el Padre es quien se las está dando. Nadie, hermanos, te abre la puerta de su casa para poder compartir el Evangelio solamente porque le caíste bien. Es la obra de Dios, hermanos. Cuando una puerta se abre, cuando una casa se abre, cuando una familia se abre, es literalmente diciéndole, iglesia, aquí hay un lugar, aquí hay una oveja, aquí hay un tiempo para que ahora todo lo que se está trabajando dentro de la iglesia, en el redil, ahora vayan y lo pongan por obra, para ver si verdaderamente están haciendo su labor. Y obviamente esa casa sí recibe, hay bendición. Porque así como veíamos en la mañana, Cornelio fue recibido, pero no solamente él, sino también él y su casa. La promesa ahí está. Si la persona se convierte, es una semilla del Evangelio. Y si seguimos alimentando esa semilla, esa oveja, esta ovejita va a seguir creciendo en las verdades de Dios. ¿Sí? Y al rato, mis hermanos, no solamente veremos a esa persona, al rato la empezamos a ver que llega con la familia, con el hermano, con el tío, con la mamá, con el papá. Y como todo, hermanos, al principio no quieren, se niegan, se resisten a querer venir, o vienen de malas. Pero hermanos, la palabra de Dios tiene poder para poder transformar el alma de las personas. Nosotros no sabemos de qué forma el Espíritu Santo va a hablar a aquellas personas. Por eso mismo David lo dice, nada me faltará, porque cuando estamos aquí tenemos lo suficiente para poder alimentar y hablar al corazón de las personas, entendiendo que el que le estamos dando es el testimonio de Cristo y no el nuestro. ¿Qué es lo que Cristo hizo por el pecador? ¿Qué es lo que Cristo hizo para derramar su sangre y por quienes murió? ¿Por qué es que murió? ¿Por qué se levantó? ¿Por qué es que Él sigue reinando? ¿Por qué es que Él volverá? Es el testimonio de Cristo lo que va a levantar al alma de la persona. Por eso dice, nada te va a faltar para hablar de mi palabra. Porque si tienes mi palabra, tienes todo para que esa alma, conforme a las misericordias de Dios, esa alma sea ganada para el Señor. Pero si nosotros empezamos a meter de lo nuestro, a querer hablarle al corazón de las personas y no a querer hablar con la palabra al corazón, vienen tropiezos. Porque entonces empezamos a acariciar, a consentir a esta persona y pues prontamente se separan, se alejan. Él las llama mis ovejas, hermanos. Si como ovejas de Dios hemos confiado en aquel que llamamos el Señor es mi pastor, está seguro, mis hermanos, que sus promesas son fieles. Si tu corazón encuentra satisfacción en ese pastor, perteneces a aquellas que Dios está llamando para darles vida eterna. Eres de Él. El Salmo 121, en el versículo 4, dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él no se cansa, hermanos, de pastorearnos. Él no se preocupa porque ya es tarde, porque probablemente no tengas tiempo. Él es el Señor del tiempo y Él es inclusive el que pone los tiempos. Él no se va a adormecer, hermanos, en su lugar. Él no se va a cansar. Él, como buen pastor, te está conduciendo en todo tiempo, porque Él es ese pastor, hermanos, y nada nos va a faltar. Nada en verdad. Si nosotros creemos, si nuestro corazón verdaderamente descansa en Él, si nosotros, hermanos, verdaderamente ponemos cualquier circunstancia como iglesia en manos del Señor, Él ha prometido que Él respondería, que Él no se adormecería,
Pero si existe descontento, inquietudes, inestabilidades, y lo único que refleja es insatisfacción, entonces debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque entonces nuestra confianza no está en el buen pastor, está en alguien más. Y ese alguien más está ganando terreno donde debería de estar ¿quién? Nuestro Señor. Por tanto, al tener al buen pastor, nos debe de llevar a descansar sabiendo que nada nos va a faltar. En Él estamos y seremos completamente hechos conforme a su imagen y semejanza. Finalmente, debemos de tener cuidado de que aun sabiendo que tenemos al buen pastor, nuestra insatisfacción podría llevarnos a querer mirar o estar en otros pastos. Y esto es una advertencia, hermanos. En otras palabras, esto demostraría que no estamos satisfechos con lo que el Señor nos está dando. Es estar sacando la cabeza por encima del redil para codiciar lo que otros pastos ofrecen, si vemos la imagen precisamente de la oveja. Hay dos perspectivas, mis hermanos, y estas dos perspectivas las podemos mirar a través del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor: así dice Jehová, el Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Jeremías le está hablando a un pueblo que era pueblo de Dios. Le pertenecían al Señor. Ellos podrían literalmente alzar las manos y decir confiadamente que nada les faltaba. Tenían a Dios entre ellos. Dios los defendía de sus adversarios. Dios les daba el sustento diario. Dios los santificaba a través de su palabra, a través del sacerdote, de los sacrificios. Les había dado el pacto, las promesas que lo identificaban como pueblo de Dios. ¿Por qué razón una oveja que tiene esa confianza para con el Señor y nada le faltaba, por qué tendría que alejarse de un pastor de esa manera? Porque el Señor dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Porque se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Por un lado, puede darse el caso de las ovejas, de que los hombres estén tan avivados, es decir, tan despiertos, tan listos, que estén buscando nuevos ministerios, nuevas enseñanzas en otras iglesias, haciendo que desprecien lo que el Señor está permitiendo tener aún dentro de la propia iglesia. Si entendemos esto, hermanos, creo que nos habla claramente. Si el Señor nos está dando alimento en la iglesia y consideran que es de el Señor, no hay necesidad de estar buscando nuevas cosas, nuevas implementaciones en otros lugares para poder querer traerlos dentro de la iglesia y de esa manera parecerse a la iglesia del otro lugar. ¿Por qué? Nosotros sabemos que hay ministerios grandes allá afuera, que hay iglesias que tienen años, hermanos. Años. Ellos no empezaron de la noche a la mañana, ni tampoco sus enseñanzas, ni tampoco sus ministerios, ni nada de esas cosas se perfeccionaron en el primer día. Todos tuvieron un crecimiento. Todos tuvieron una manera de poder padecer, de poder enfrentar las primeras adversidades, de poder abordar las primeras indiferencias, de poder soportar aún las mismas caras entre los hermanos. ¿Por qué? Porque empezaron desde cero y lo único que tenían, hermanos, era una Biblia y personas entre ellos que conocían del Señor. Pero ¿sabes qué es lo que hicieron? Simplemente se sometieron a la palabra de Dios y la palabra de Dios les fue dando esa luz. Si nosotros lo vemos así, hermanos, simplemente se sujetaron al buen pastor y las ovejas lo que hicieron fue tomar lo que el buen pastor les estaba dando. Obviamente crecieron las ovejas. El redil se tuvo que hacer más grande, ya no cabían, pero lo que estaba llenando ese lugar era el Señor, y no las cosas que el hombre estaba haciendo, sino Dios mismo.
También tenemos otra opción de aquel que cree que es oveja y se reúne con el rebaño y pueda estar deseando los pastos del mundo, lo que conocemos entre cristianos como aquel cristiano carnal, el cual quiere tomar de Cristo y participar aún de las cosas que el mundo le ofrece. De estos entendemos que no son ovejas, tienen la pinta, se parecen, ¿sí? Están entre nosotros, hablan como nosotros, pero no son de Cristo. Porque puede ser que se estén metiendo, que se estén colando, pero al final del día su corazón está allá afuera. Por eso dice el Señor, si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Porque dentro de la iglesia vas a tener lo que necesitas. Si el Señor quisiera que tuviésemos más, como siempre les digo, traería verdaderamente a un varón que tuviera aquí todos los títulos posibles del mundo, presentárnoslo y obviamente nosotros poder seguir creciendo conforme en la voluntad del Señor. Hoy el Señor nos permite poder estar creciendo conforme Él sabe y entiende lo que necesitamos. Y debemos de darle gracias, hermanos, porque inclusive Él dice que al que más tiene, ¿sí?, mayormente se le va a demandar. ¿Dónde está puesto el corazón del hombre para desechar la verdad y el camino de Dios? Respuesta: en sí mismo. Porque Jeremías dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Y decimos, entonces, ¿dónde está el corazón del hombre para poder desechar y alejarse de Dios? Está en sí mismo. La única manera de no querer nada con el Señor es porque el Señor, ellos sienten que el Señor trunca sus caminos, los estorba. Dios no es prioridad para ellos. Dios simplemente lo tienen en la cabeza, pero no en el corazón. ¿Sí? ¿Qué maldad puede haber en escoger la verdad en el Señor, en creerle y buscar su palabra, en escuchar y obedecer, en prestar atención y en meditar en su palabra? ¿Habrá maldad en ello, mis hermanos? Cuando el Señor quiere todo lo mejor para nosotros, ¿acaso no dijimos que Él es el buen pastor? Y si Él es el buen pastor, sabe qué es lo que nos está dando y por qué nos los está dando. ¿Acaso no es quien dio su vida por sus ovejas? Esto nos debería de acercarnos a querer aprender y conocer más de Él. Pero parece que esto nos está alejando, como si el Señor levantara un cerco para que nadie lo conozca. Aquellos que se han alejado, ya sean de oídos, de vista o de corazón, han encontrado su consuelo, dice la Escritura y dice Jeremías 2:5, se fueron tras la vanidad. Esto es, que simplemente son personas vacías, que no entienden cuál es el propósito por el cual están siendo llamados. Están vacíos, hermanos, porque no entendemos, no sabemos, no conocemos qué es lo que Dios está haciendo por nosotros. ¿Qué maldad puedes hallar en Cristo, el buen pastor? Él es precisamente el que perdona, mis hermanos, todas y cada una de nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que te corona de favores y misericordias. Es Él el buen pastor, hermano, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y estas palabras lo que quieren dar a entender es que tendrás tanto disfrute, tanto gozo, tanta alegría en conocer sus caminos, que te sentirás precisamente como aquel joven que tiene esa fuerza para poder realizar las cosas, para poder llevarlas a cabo. Es mediante Cristo, hermanos, que los hombres conocen su condición como oveja extraviada. Solamente la oveja extraviada, hermanos, es aquel que todo le falta porque piensa que no tiene lo suficiente. Pero la oveja que es encontrada por el Señor entiende que lo que tiene, como dijimos en el principio, es suficiente.
quisiera leerles una pequeña descripción de una oveja cuando empieza a tomar esa posición de la que estuvimos hablando. Una oveja que no está contenta con lo que tiene, sino una oveja que siempre está mirando por encima del redil para buscar otros pastos, o que tiene un pie fuera del redil, queriendo estar en el rebaño, pero también queriendo estar en el mundo. Dice, tuve una vez una oveja que retrataba con precisión una persona de este tipo. Era una de las ovejas más atractivas que he tenido. Su cuerpo era de hermosas proporciones. Tenía fuerte complexión y una excelente capa de lana. Su cabeza era limpia, alerta, provista de brillantes ojos. Paría corderos robustos que desarrollaban con rapidez. Pero a pesar de todos estos atributos, tenía una falta bien pronunciada. Era inquieta, inconforme y huidiza. Y tanto que llegué a llamarla Doña Callejera. Esta sola oveja me producía más problemas que todo el resto del rebaño junto. Cualquiera que fuera al campo o prado en el que las ovejas estuvieran, ella buscaba por todas las empalizadas o por todas las costas, pues vivíamos junto al mar, alguna brecha por donde pudiera pararse para pacer del otro lado, es decir, para poder comer del otro lado. Y no era que le faltara pastura. Mis campos eran mi alegría y mi delicia. Ninguna oveja del distrito tenía mejores pastizales. Para Doña Callejera era un vicio fijo. Sencillamente, nunca le satisfacían las cosas como estaban. A menudo, al esforzarse para pasar la brecha en la cerca o al hallar paso por el extremo de la valla durante la marea baja, terminaba paciendo en un prado árido, gris y seco de bajísima calidad. Pero nunca aprendía la lección y seguía traspasando cercas. Que solo ella lo hiciera ya era en sí malo. Ya teníamos bastante con buscarla y traerla de nuevo. Pero el asunto era que enseñaba a sus corderos las mismas mañas. Estos nada más seguían su ejemplo y pronto tenían tanta habilidad como su madre para escaparse. Aún peor, sin embargo, era el ejemplo de las que le daba a las demás ovejas. En poco tiempo empezó a conducir a otras por los mismos hoyos y por las mismas sendas peligrosas junto al mar. Después de soportar su maldad durante un verano, llegué por fin a la conclusión de que para salvar al resto de la majada de esa intranquilidad había que eliminarla. Yo no podía permitir que una oveja obstinada y descontenta arruinara el funcionamiento de la finca. Era una decisión difícil de tomar, porque la quería a ella tanto como a las demás. Su fuerza, su belleza y su viveza me encantaban. Pero una mañana tomé el cuchillo y la destacé. Su profesión de traspasadora de cercas quedó truncada. Era la única solución. Era una oveja que, a pesar de todo lo que yo había hecho por darle la mejor atención, siempre quería algo más. No era como la que dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto es una seria advertencia para el cristiano carnal, el apóstata, el cristiano a medias, el que quiere sacar lo mejor de estos dos reinos. Puede que de un momento se le corte de tajo. Hermanos, entender que cuando nosotros estamos en el Señor, cuando verdaderamente le pertenecemos a Dios, nada nos va a faltar. Pero debes de entender que ese nada me faltará se refiere al pleno conocimiento de la verdad de Dios revelado en su Hijo Jesucristo para que tu vida tenga un propósito al mirar a nuestro Salvador. No es por los bienes materiales ni por los bienes físicos.
Para ello el Señor dice, bástate en mi gracia. Es suficiente tener un techo y alimento y vestido. Un corazón insatisfecho siempre va a buscar más, cada vez más, más y más y más. Y es como esta oveja, que no estaba conforme. Llegó el tiempo en el que el pastor, el ganadero, la tuvo que destazar, dice, porque era una rebelde, era doña callejera. Le encantaba brincar de un pasto a otro, de un pasto a otro. Y eso, básicamente, mis hermanos, cuando nosotros lo vemos así, suena mucho y se parece mucho a lo que hace lo que llamamos la membresía. La membresía corta con este tipo de ovejas, entre comillas. Porque quieren hacer, quieren moverse, quieren hacer, participar, pero no se someten a los principios bíblicos que Dios establece. Nada nos faltará, hermanos. Nada. Tienes perdón de pecados, justificación, tienes redención, recibes y te estás santificando día con día, y el día que mueras recibirás un cuerpo preparado, sin relación con el pecado, la glorificación en Jesucristo. Nada de esto te va a faltar. Puede ser que hoy no tengas para comer, pero el Señor no te va a dejar un mes sin comer. Puede ser que no tengas para cualquier otra actividad, para los pequeños, para meterlos, ingresarlos, pero el Señor no necesitaba de eso, es suficiente su palabra. Para ello es que está puesto su escritura. Es mediante Cristo que los hombres conocen su condición de oveja extraviada. Él mismo las llama y las introduce junto a aquellas otras que le pertenecen. El guardar sus mandamientos trae gran bendición. ¿Por qué le gusta al hombre sufrir, hermanos? ¿Por qué le gusta sufrir? ¿Por qué si el Señor solamente dice haz? ¿Por qué ponemos pretextos? ¿Por qué nos vamos por un lado? ¿Por qué queremos buscarle de otra forma? Él solamente dice haz esto y vivirás. ¿Por qué es que al hombre le gusta sufrir? Pareciera que el sufrimiento, por causa de sus propios pecados, debe de haber un gusto, le encuentra delicia a la vida. Aquellos que han confiado en Él son su especial tesoro, mis hermanos, dice Malaquías. Los perdonará por causa de la multitud de sus rebeliones. Les concederá la gracia para ser llamados hijos del Dios vivo, un pueblo santo para Dios. Un pueblo que anuncia las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo, para que ya no tropecemos en lo que es innecesario. Todo aquel que es oveja descansa en la promesa de Jesucristo, confiando en las palabras, nada me faltará. En Él lo tenemos todo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, hermanos. Y Él ha prometido que nos las daría si nosotros solamente nos sometemos y confiamos en Él en obediencia. Él no las da, pero también nos las revela, a quien Él quiere. Cuánto más a ti si realmente eres su oveja. En Él, mis hermanos, estás completo. Que el Señor nos conceda un corazón satisfecho para creer su palabra y para poder decir, nada me faltará. Amén.